que les voy a compartir mi pantalla y como siempre me comentan ustedes cuando ya la puedan visualizar. Ahí se ve. Se ve perfecto. Se ve bien. Sí, Perfecto. Se ve bien. Muchas gracias. Bien, entonces les doy los buenos días, por supuesto. Espero que se encuentren todos súper bien esta mañana. Vamos a ir avanzando hacia el módulo 2, que este módulo está relacionado con la gestión de las emociones, con nuestro propósito principal, por supuesto, que es poder prevenir el síndrome de burnout y trabajar también con la minimización de los efectos del estrés. No sé si han podido revisar la plataforma, si hay alguien que conozca más o menos de qué va a tratar la clase del día de hoy. ¿Alguien viene ya con el contenido revisado del módulo 2? Sí, John, habla de respecto a cómo las emociones, las diferentes emociones afectan nuestra vida cotidiana Exacto, en diferentes aspectos. así es, así es. Así que vamos a hablar mucho sobre emociones hoy día y que es algo que nosotros estamos experimentando a diario. Entonces, en ningún caso va a ser un tema desconocido para nosotros, pero sí vamos a poder observar más o menos cómo podemos nosotros tener mayor control sobre la intensidad que ellas tienen, la duración también que le damos a cada emoción y todo lo demás. Respecto al módulo anterior, ¿hay alguna pregunta que quieran resolver antes de comenzar este módulo? Porque sé que algunos revisaron la plataforma después de que hicimos la clase. ¿No? Ya, perfecto. Vamos avanzando todos parejos entonces. Los invito, como siempre, recuerden a que puedan participar con su cámara abierta, yo se los agradezco mucho, y micrófono o chat cada vez que necesitan hacer una pregunta, compartir una experiencia, por favor, siéntanse en total libertad de poder hacerlo. Hoy día el objetivo de este módulo es que podamos reconocer cuáles son los factores que inducen el estrés y el bienestar personal, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, ¿sí? Y los contenidos que vamos a abordar son para qué sirven las emociones. El ciclo también de las emociones, vamos a observar que estos tienen un inicio y un final, pero que se retroalimenta todo el tiempo y es como un círculo continuo, 24/7. Vamos a ver también algunas emociones que se dan principalmente en el ámbito laboral y que nos pueden ayudar muchísimo en cuanto a la adaptación. Y vamos a observar también aspectos relacionados con nuestra capacidad de adaptación y comunicación también. Entonces, para comenzar, las emociones tienen muchas funciones, ¿sí? Las emociones principalmente son respuestas naturales que a nosotros nos van a permitir adaptarnos eficazmente a distintas situaciones que vamos viviendo en el día a día, ¿sí? Y contribuyendo también desde la protección frente al peligro, ¿cierto? Hasta la mejora en la comunicación y el bienestar emocional también. Entonces, comprender y poder gestionar adecuadamente nuestras emociones va a ser clave para que podamos alcanzar una vida más equilibrada y más satisfactoria. Ahora, nosotros podríamos mencionar que hay distintas formas en que estas emociones nos ayudan a nosotros a poder adaptarnos o que tienen distintas funciones, ¿cierto? Lo primero es que nos permiten a nosotros poder observar algunas señales de alerta, ¿sí? Em, Podemos decir que funcionan como señales que nos van advirtiendo sobre algunas circunstancias importantes o circunstancias peligrosas. Por ejemplo, experimentar miedo, ¿cierto? Porque eso podría ser a lo mejor una advertencia para protegernos de una amenaza, ¿cierto? Que no hemos podido ver inmediatamente y quizás también en algunos momentos en que sentimos tristeza podría eso indicar que se requiere buscar apoyo emocional, ¿sí? Entonces podríamos decir que la emoción nos indica un comportamiento, nos indica una necesidad, una señal de alerta de que algo debemos hacer al respecto. Todas las emociones tienen una especie de mensaje detrás. Y ese mensaje depende mucho de cómo nosotros significamos esas emociones. Ahora, también estas emociones nos pueden ayudar mucho para la adaptación. ¿De qué manera creen ustedes que nos puede ayudar para la adaptación? Vamos acá. ¿Cómo nos podrían ayudar las emociones para adaptarnos?
Hola, para facilitar, por ejemplo, la comunicación con el resto. Sí, ¿de qué manera, Francisca? María Francisca. mm, por ejemplo, dependiendo de cómo te sientas, también va a ser el modo en que tú te vas a comunicar con la otra persona. Ujú. Así, claro, efectivamente. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder ir avanzando en una relación social, también una interacción con un otro. Ujú. Exacto. ¿De qué otra manera se nos ocurre que nos puede ayudar para poder adaptarnos? Por el contrario, el miedo también nos puede fortalecer, ¿cierto? La alegría, el miedo. Ajá. ¿Y cómo es ese miedo, por ejemplo, que es distinto a la alegría, nos podría ayudar a adaptarnos en una situación? eh, de una manera de evitar los momentos peligrosos que vamos teniendo en la vida, Ujú. ¿cierto? Claro, claro que sí. Nosotros, en las emociones, cuando una emoción es placentera, nos aproxima al estímulo. Cuando una emoción es más displacentera, hace que nosotros evitemos el estímulo. Entonces, de esa manera nos va ayudando a adaptar nuestro comportamiento. Entonces, las emociones siempre van a facilitar esta adaptación al entorno tanto social como el entorno físico. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos alegría, esto podría favorecer el fortalecimiento de relaciones sociales positivas, porque cuando hay emociones de este orden, la gente se siente más en comunidad, más dispuesta a colaborar, más dispuesta a interactuar con las otras personas. Distinto o contrario a cuando hay un ambiente que está más tenso, ¿cierto? Ahí como que las personas nos cerramos un poquito a la interacción y a poder adaptarnos socialmente. El miedo, por ejemplo, podría estimular también la precaución y evitar ciertos riesgos que sean innecesarios. Y estas emociones también promueven una mejor adaptación y mayor bienestar. No solamente es adaptarnos, sino que ayudarnos a adoptar el mejor comportamiento posible para nuestro bienestar. Las emociones también nos van a ayudar muchísimo en la toma de decisiones. Se dice que nosotros somos seres racionales, ¿cierto? Y que en base a nuestra razón estamos constantemente decidiendo una cosa u otra. Pero la verdad es que el ser humano es completamente emocional, ¿sí? También es racional, pero primero que eso es emocional. Entonces las emociones siempre van a estar guiando nuestras decisiones. Por mucho que nosotros en una decisión tengamos todo un fundamento y una narrativa de que yo he decidido esto por esto y esto y esto, todos esos fundamentos tienen una base emocional. Entonces nos ayuda mucho a la toma de decisiones. Y como les decía anteriormente, si son emociones placenteras, nos ayuda mucho a aproximarnos al estímulo. Entonces ahí también estamos tomando una decisión de aproximación. Por el contrario, si no es tan placentero, vamos a tratar de alejarnos, de evitar. Y ahí también estamos tomando una decisión importante. Estas emociones también nos ayudan mucho en la comunicación social, ¿cierto? Porque se van expresando mediante expresiones faciales, expresiones corporales, ¿cierto? Todo el lenguaje no verbal que es muy esencial para la comunicación interpersonal. Y estas señales emocionales también nos permiten a nosotros comprender y responder también empáticamente a las emociones de otras personas, ¿sí? Por otra parte, las emociones también van regulando nuestro comportamiento. Las emociones, por ejemplo, la emoción de la rabia, podría nosotros movilizarnos con recursos para poder enfrentar y resolver un conflicto, ¿sí? O podríamos también paralizarnos frente a esto, ¿cierto? Y no realizar absolutamente nada. Son distintas las formas en que las emociones nos ayudan a regular nuestro comportamiento. Ahora, nosotros podemos regularnos, ¿cierto? De manera voluntaria o de manera automática. Y la emoción, por lo general, cuando surge, tiene un mecanismo natural de autorregulación en sí misma. Por lo general, tiene un periodo en que surge la emoción y se va regulando naturalmente hasta que se disipa, ¿sí? Lo vamos a ver también en el ciclo de las emociones. Otra función muy importante tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. No sé si a ustedes les pasa que hay algunos recuerdos que tienen de sus vidas precisamente por la emoción que sintieron en ese momento. Por ejemplo, cuando se nos pregunta, no sé, ¿cuál fue el profesor con el que más sintonizaste en la etapa escolar, por ejemplo? El que más te agradaba. Y por lo general recordamos a ese profesor en función de las emociones que nos hizo sentir. ¿Cierto? Cuando nos hizo sentir querido, validado. Entonces las emociones de alguna manera van consolidando esta memoria y van generando aprendizajes también en nosotros. Si
la emoción es importante y genera una memoria significativa, podríamos nosotros aprender de esa experiencia rápidamente. Además, también las emociones nos ayudan muchísimo en el bienestar psicológico, ¿cierto? Conversábamos nosotros en la clase anterior que las emociones no son ni buenas ni malas, pero al llamarlas positivas o negativas nos estamos refiriendo a que hay algunas que nos proveen bienestar, ¿cierto? Y otras que no nos proveen bienestar. Entonces, desde ahí nosotros podemos entender que hay ciertas emociones que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar un mayor bienestar psicológico. Y si nosotros hablamos de que podemos regular nuestras emociones y de alguna manera también promover algunas emociones que nosotros queramos experimentar, entonces tenemos total libertad de poder aumentar este bienestar psicológico, ¿sí? No es como que la emoción me sucede y me atrapa y me lleva con ella, sino que yo tengo el control sobre ello y yo puedo promover mayores emociones positivas en mi vida que negativas. También nos ayuda mucho en la conexión social, porque como decíamos, cuando hay emociones, ¿cierto? De alegría, de bienestar, ¿cierto? Las personas tienden a unirse mucho más. Y bueno, y creo que las dijimos todas, ¿cierto? Y las señales de alerta, que nos permiten a nosotros advertir ciertos aspectos de nosotros mismos. ¿Hay alguna pregunta respecto a estas principales funciones de las emociones? Ya. Entonces, decíamos que la emoción tiene un ciclo, ¿sí? Lo vamos a ir viendo con esto que tenemos en pantalla, que es bastante dinámico para poder entenderlo. Siempre nosotros en el día a día vamos recibiendo distintos estímulos, ¿sí? Estos estímulos pueden ser una situación, un evento, una persona que dijo algo, puede ser un pensamiento también, por lo tanto el estímulo puede ser tanto interno como externo, ¿sí? Interno puede ser que yo recordé algo, ¿cierto? Y ese estímulo me genera una respuesta fisiológica, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que como estímulo nosotros vamos cruzando la línea del tren, ¿sí? Y de repente vemos que se aproxima el tren y no nos habíamos dado cuenta y nosotros ya habíamos iniciado la marcha para poder cruzar la línea del tren y nos toma por sorpresa, ¿cierto? Lo que ocurre acá es una respuesta fisiológica. ¿Qué es lo que podría pasar conmigo cuando yo me doy cuenta que viene el tren y que no lo había visto y que lo tengo casi encima? ¿Qué podría pasar con mi cuerpo? Primero temor y yo creo que las ansias de correr a lo mejor Claro, y podría tener salvaguardar la vida. Sí, exacto. Busco la manera de poder cuidarme, de resguardarme, ¿cierto? Es un comportamiento primario, tremendamente instintivo que nos pone a salvo, ¿sí? Pero también podría ser que mi cuerpo se paralice frente al miedo. También podría ser una posibilidad, ¿cierto? Surge algo que se llama adrenalina. Profe, quedó muda. Se le apagó el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Claro, la adrenalina, ¿cierto? Que nos podría ayudar a nosotros a poder activarnos y poder reaccionar de manera rápida, ¿sí? Pero también por otra parte podríamos quedarnos paralizados. Entonces surge una respuesta fisiológica que tiene que ver con todas las sensaciones corporales que nosotros tenemos y cómo se activa nuestro cuerpo frente a esta situación. Seguido de eso, supongamos que esta persona logró ver a tiempo el tren, ¿cierto? Y sale corriendo rápidamente y está a salvo al otro lado de la línea del tren. Lo que viene seguido de eso, en este ciclo de las emociones, es una evaluación y una expresión emocional. Es decir, en base a esta situación que ha ocurrido, yo comienzo a evaluarla cognitivamente. Empiezo a pensar sobre la situación que acabo de vivir. Por ejemplo, no vi venir el tren, estuve al borde de la muerte, ¿cierto? Y eso, por supuesto, que me podría generar a mí ciertas emociones. ¿Qué podría pasar en esta etapa del ciclo de las emociones? ¿Qué otra evaluación yo podría hacer y por consecuencia cuál podría ser esa expresión emocional? Podría ser llorar Podría ser llorar, ante tal angustiarme mucho. situación, una emoción muy fuerte Ujú, que nos exacto, hace temblar el cuerpo, ¿cierto? Hacer llorar y ver que realmente estuvo cerca de un peligro inminente, la muerte podría ser. exacto. Ahora, ¿qué pasa si en mi evaluación cognitiva de esta situación yo me lo tomo con humor? Porque
dimensiono a lo mejor que no fue tan catastrófico y digo, pudo haber sido muy, muy malo esto, ¿cierto? Pudo haber salido peor de lo que salió y me largo a reír, ¿cierto? ¿Podría ser también una posibilidad? ¿Sí? Perfecto. Esto va Exactamente. ocurriendo porque nuestra expresión emocional no depende de la situación que está ocurriendo, es decir, no depende de este estímulo que está acá, sino que depende de la evaluación que nosotros hacemos sobre la situación. Como nosotros significamos este estímulo, es que nosotros vamos a responder emocionalmente a él. Y ahí es donde juega un rol central todos nuestros pensamientos. Luego de esta evaluación y expresión emocional, que supongamos que esta persona se sintió muy angustiada, ¿cierto? Tuvo la adrenalina para salir corriendo, sin embargo, su evaluación fue, estuve al borde de la muerte, se angustia, se desespera, ¿cierto? Se estresa rápidamente. Viene la etapa de disipación y retorno, ¿sí? En esta etapa de disipación y retorno es donde se genera la regulación emocional, que puede ser, como decíamos, voluntaria o automática. Supongamos que justo esta persona al otro lado de la línea se encuentra con otra persona que estaba ahí. Y esta persona le provee un poco de contención, de confort, le pone una mano en el hombro, le dice, estás bien, estás a salvo, quédate tranquilo. Y supongamos que en base a este diálogo con esta persona, esa expresión emocional comienza a disiparse, comienza a decantar un poco. ¿Qué otra forma de disipación podría haber aquí de la emoción? ¿Qué otra cosa se pueden imaginar? El aprendizaje, porque pienso que todas las emociones sirven. Ujú, Las que nos hacen llorar, las que nos hacen estar alegres. ujú. Finalmente todo un aprendizaje, entonces después de lo que uno pasó, uno aprende para Significarlo como un apoyar a aprendizaje. otros. Ajá, así es. Y si centro mi atención en ese aprendizaje, probablemente me voy a quedar pensando en otras cosas. Quizás voy a quedarme pensando en que parece que no he estado tan atento a lo que estoy haciendo en el último día, la última semana. Estoy como en piloto automático. Voy a tratar de estar más concentrado porque estoy poniendo mi vida en riesgo. Y puede ser que ahí se comience a disipar, ¿cierto? Podría ser también que esta persona no haya encontrado a nadie al otro lado, pero que el diálogo interno ayude también a encontrar una manera de regular esa emoción, quizás con una respiración profunda, ¿cierto? También ahí se podría disipar la emoción y retornar al estado basal. Entonces acá lo que hacemos es que cuando se va disipando esa emoción volvemos a tener otro estímulo, porque nosotros tenemos estímulos todo el día, todos los días, ¿cierto? Y nuestra atención se va fijando en algunos estímulos u otros. Entonces las emociones nos están sucediendo absolutamente todo el día. ¿Cuántas veces ustedes se han dedicado en el día a descubrir qué emociones han sentido o cuántas emociones han sentido a lo largo del día? Por lo general no lo hacemos, ¿cierto? Por lo general es algo que no tomamos en cuenta y es un diálogo interno que no estamos teniendo. Y el hecho de que nosotros podamos comprender las emociones que van surgiendo en el día a día nos ayuda a tener más conciencia emocional y por consecuencia vamos aportando también a nuestra gestión de las emociones. Entonces, este es el ciclo de las emociones. ¿Quedó más o menos claro con esos ejemplos? ¿Hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda, profesora. Ujú. Dígame. En el tema de la expresión emocional, ahí me quedó dando vuelta algo. Ujú, Esa expresión emocional que nosotros presentamos después de alguna respuesta, de algún estímulo que nos generó este movimiento emocional interno, ujú, esta respuesta, esta expresión se da de acuerdo a qué, porque me llama la atención, estaba pensando en otra cosa, por ejemplo, cuando alguien me asalta, por decirlo de alguna manera. Hay muchas personas que después de ese evento lloran, pero también hay otras personas que dicen, ah, no importa, ya se da lo mismo. Y ujú, siguen como si nada, pero después de eso, no sé, en la noche, cuando pasan muchas horas, después recién le entra angustia. ujú. Esa expresión emocional y ese efecto, ¿por qué se genera o depende de qué? La- ¿Te refieres al tiempo que pasa entre el estímulo y la expresión de mi emoción? O sea, son dos cosas. Primero es el tipo de respuesta inmediata que tiene, Ajá, algunos con alegría, otros sin darle mucho lugar a lo que pasó. Y luego, punto dos, el tiempo de respuesta. ok.
es muy probable que frente a una misma situación, dos personas puedan tener respuestas completamente diferentes. Y tiene que ver con esto que yo les comentaba, que la emoción depende del significado que yo le entrego a la situación y no de la situación en sí misma, ¿cierto? Hay un ejemplo que yo siempre doy y es porque me identifico mucho con él. Por ejemplo, el tema de los temblores. Yo soy ariqueña, entonces estoy tremendamente acostumbrada a los temblores. Y desde que vivo en Santiago, cada vez que hay un temblor, la gente, yo me he dado cuenta, se suele como asustar mucho, ¿sí? Los significados que yo tengo asociados a los temblores es que el temblor es temporal, no es permanente, va a pasar. Y tengo la educación de que necesito buscar un lugar seguro y que con eso va a ser suficiente para estar a salvo, ¿cierto? Porque yo ya sé vivir con los temblores, entrego un significado distinto. Hay otras personas que podrían entregar el significado de algo muy catastrófico. Quizás en su infancia vivieron algún terremoto o algo que hizo que para ellos los temblores signifiquen algo muy, muy malo. Entonces, desde ahí, frente a un mismo temblor que pudiese estar ocurriendo en este mismo momento, cada uno de los que estamos acá va a tener una expresión emocional muy diferente del otro, porque va a depender de los significados asociados, no de la situación. Ahora, los tiempos de respuesta en cuanto a la expresión emocional tienen que ver también con la individualidad de cada persona. Todas las personas somos distintos en cuanto al procesamiento de la información, ¿sí? Nuestros cerebros funcionan de manera muy distintas, si no hay un cerebro que sea igual a otro. Entonces, esta expresión emocional va a depender de distintos factores también. De la individualidad de la persona, va a depender también de la capacidad que esta persona tiene de interiorizar la emoción que está sintiendo y de cuánto se permite también expresar esta emoción, porque hay personas también que todavía acostumbran mucho a reprimir su ámbito más emocional. Va a depender también de que, por ejemplo, haya una red de apoyo que me permita a mí expresar esa emoción. Por ejemplo, si yo no soy un adulto, soy un niño, ¿cierto? Probablemente en ese caso va a ayudar mucho que haya un corregulador de la emoción, que haya otra persona que me ayude a entender qué me está pasando emocionalmente y me permita el espacio de expresar. ¿Cierto? Por lo general, cuando somos niños, los adultos siempre nos están preguntando, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Cierto? Eso nos permite, nos da espacio para expresarnos emocionalmente. Entonces depende de muchísimos factores, principalmente por esa variabilidad de funcionamiento que tiene el ser humano. Ah, perfecto. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con este ciclo de las emociones? Ya. Entonces, esto que tenemos acá no está en la plataforma, yo lo añadí porque me parece que es algo que nos ayuda muchísimo a entender que tenemos más posibilidades de regular una emoción que cuando ya estamos sintiendo la emoción, ¿sí? Nosotros tenemos distintos momentos para poder regular una emoción. En el momento de la situación, en el momento de la atención, de la evaluación o de la respuesta emocional. Todo lo que nosotros tenemos acá, antes de esta línea puntuada que está acá, son momentos que suceden antes de que surge la emoción, ¿sí? Son momentos basados en los antecedentes de la emoción. Y aquí es cuando la respuesta emocional ya ha surgido, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos regular una emoción no solamente cuando surge, sino que tenemos estos tres momentos previos para poder hacerlo, ¿sí? Vamos a poner como ejemplo una situación y vamos a ir desarrollándolo con los ejemplos que tenemos acá. En cada momento de la situación yo puedo insertar estrategias de regulación. Para la situación tengo la estrategia de selección situacional y la estrategia de modificación situacional. Para el momento de la atención tengo la estrategia del despliegue atencional y así sucesivamente. Entonces vamos a plantear una situación que es, por ejemplo, tener una reunión que a mí me genera un alto nivel de estrés. Supongamos ese escenario. Entonces, en el momento en que surge este escenario, ¿cierto? Está surgiendo la situación y yo tengo dos posibilidades de regular ya la emoción que podría venir a futuro. Una podría ser con la selección situacional, que aquí podríamos como ejemplo poner que esta persona, ¿cierto? Que sabe que ciertas reuniones laborales, como dice acá, le generan estrés, decide delegar o evitarlas cuando es posible, ¿sí? Entonces, la selección situacional, lo que nosotros hacemos es elegir conscientemente las situaciones que nosotros queremos experimentar para poder influir en nuestras emociones futuras, ¿sí? Entonces, en este caso, la persona decidió elegir otra situación y delegar su presencia en la reunión. Si no podemos nosotros zafarnos de esto, ¿cierto? Y no podemos elegir otra situación, nosotros podemos ir con otra estrategia que puede ser la modificación situacional.
que tiene que ver con cambiar aspectos específicos de la situación para poder alterar el impacto emocional que podría provocar. Y aquí dentro de la misma situación, el ejemplo sería, si la persona no puede evitar la reunión, decide preparar anticipadamente puntos claves para sentirse más segura dentro de la reunión, ¿sí? Tiene una preparación previa para poder sentirse de una manera distinta dentro de la reunión. Entonces, podemos seleccionar la situación o podemos modificar la situación misma, sabiendo que estamos ayudando a regular la emoción futura, ¿sí? En el momento de la atención, nosotros podemos tener una estrategia de regulación que es el despliegue atencional, ¿sí? Y el despliegue atencional se refiere principalmente a que nosotros vamos a redirigir o vamos a enfocar la atención hacia algunos aspectos específicos dentro de la situación para que de esa manera podamos influir en la experiencia emocional. Entonces, dentro de la misma situación, si nosotros no pudimos zafar la reunión y no pudimos hacer una modificación situacional, ¿cierto? Supongamos que durante la reunión la misma persona decide prestar atención principalmente a los comentarios positivos o a los puntos en los que tiene más control, ¿sí? Ya hay una modificación de la atención, ya mi atención no está puesta en el estrés que me genera esta reunión, sino que está puesta en ciertos comentarios positivos en los que yo puedo tener más control dentro de la situación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya me van preguntando porque este esquema a veces suele ser un poquito complejo, ¿ah? Luego de esto viene el momento de la evaluación, ¿sí? Y la evaluación tiene como estrategia de regulación la reevaluación cognitiva, que la reevaluación cognitiva es principalmente que nosotros podamos cambiar la interpretación o cambiar el significado que estamos dando a la situación, pensar de manera distinta acerca de la situación. Eso es en palabras más simples. Entonces, suponiendo que yo no pude regular aquí, tampoco pude regular acá, en la reevaluación cognitiva, en lugar de interpretar una crítica como un ataque personal, la persona la podría ver como una oportunidad valiosa para mejorar su desempeño. ¿Sí? Hay un significado distinto a la situación que está ocurriendo. Antes la crítica me generaba mucho estrés. Ahora esta crítica la estoy viendo como una oportunidad para poder mejorar en mi trabajo. ¿Sí? Hay una significación distinta. Si yo no he podido trabajar en todos estos momentos que anteceden a la emoción y resulta que yo me expongo a esta situación y mi nivel de estrés se dispara completamente, por supuesto que va a surgir la respuesta emocional. Y aquí lo que yo puedo hacer es hacer una modulación de la respuesta, ¿sí? Que la modulación de la respuesta es todo lo que nosotros hacemos cuando ya tenemos la emoción. Respirar profundo, contar hasta 10, ¿cierto? Como ustedes decían en la clase anterior, conversar con alguien para poder desahogarnos, etcétera. Entonces, la modulación de la respuesta es poder manejar directamente las respuestas emocionales una vez que ya se han desencadenado, ¿sí? Entonces, acá, dentro de la misma situación, podríamos poner de ejemplo que si esta persona siente que está comenzando a experimentar ansiedad durante la reunión, utiliza técnicas de respiración profunda para calmarse en el momento. Entonces, ¿cuál es la invitación al observar esta forma en que nos sucede la respuesta emocional, ¿cierto? Es que nosotros podemos o tenemos ahora el conocimiento de que podemos regularnos mucho antes de sentir la emoción. Eso es lo interesante, ¿sí? No es necesario que nos expongamos a tal límite de sentirnos tremendamente angustiados, estresados, desbordados para nosotros saber que tenemos posibilidades de regularnos emocionalmente. Y es ahí que el autoconocimiento emocional es tremendamente importante, el conectar con mis emociones a diario y entender cuáles son mis procesos emocionales, porque si yo no pongo atención a eso, no me voy a dar cuenta de todo este proceso hasta que ya estoy en una respuesta emocional. Profesora, Dígame. estos pasos o esta forma de regular las emociones también es aplicable al ámbito familiar, personal, académico, en distintas áreas. Por supuesto, en todas las áreas de la vida, absolutamente todas. Ujú. Claro, porque Las acá nos estamos emociones. enfocando como en el burnout laboral, pero también Ujú. existe, por ejemplo, de otro tipo, no sé, familiar, por ejemplo, cuando ya me colapsan todo, ya siento que todo me Claro. atacan. Sí. Esta estrategia igual serviría como para en esos casos, ¿cierto? Sí. Pensemos, Jocelyn, que las emociones son un elemento transversal de nosotros. Es como respirar todos los días. Entonces, lo vamos a vivir en los distintos escenarios de nuestras vidas. Entonces, qué mejor conocimiento que saber cómo regular estas emociones porque me va a servir para absolutamente todo. Ujú. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta sobre este proceso que vimos aquí?
Mm, 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 mm. Ok, esto que vemos acá nos señala principalmente que nosotros podemos disminuir o aumentar tanto emociones positivas como emociones negativas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros disminuir una emoción negativa? En el ejemplo que vimos anteriormente, ¿sí? Si yo estoy estresado, puedo aplicar alguna técnica de regulación emocional que me ayude a disminuir esa emoción negativa. Pero ¿cómo podemos nosotros aumentar, por ejemplo, una emoción negativa en este cuadrante de acá? ¿Qué se les ocurre? Puede ser tomándonos también del ejemplo de la diapositiva anterior. ¿Ah? Hay algo que nosotros hacemos a diario y no nos damos cuenta, ¿sí? Cuando nos ocurre una situación negativa, una situación que no nos genera bienestar, ¿cierto? Una situación que nos genera emociones displacenteras, angustia, rabia, etcétera. Muchas personas lo que hacen es comenzar a rumiar acerca de la situación, a darle vueltas constantemente en la cabeza, a disparar pensamientos relacionados con la situación que finalmente nos generan más preocupación. Lo que estamos haciendo ahí es perpetuando la emoción, ¿sí? Y estamos aumentando esta emoción negativa. Ese es un ejemplo. Otra forma de aumentar una emoción negativa podría ser cuando estamos tristes y nos ponemos a escuchar música triste que nos melancoliza mucho más, también estamos aumentando esa emoción negativa. ¿Qué ejemplo podríamos dar de cómo disminuir una emoción positiva? Nunca nos planteamos esto, ¿ah? Porque creemos que las emociones positivas no se regulan. Ese es el sentido que tiene este diagrama que vemos acá. Las emociones positivas también se regulan, no solo las negativas. Es que aquí también van de la mano con los sentimientos. ¿En qué sentido, Guillermo? Entonces, si la persona, no sé, pues si queremos bajar algo positivo, si yo estoy motivado a hacer algo, pero no doy vuelta a la página en algo que uno puede haber pasado, como usted dice, que lo repito, o Ujú, dejo o escucho eh, opiniones de otras personas que me pueden disminuir ese ujú. sentimiento, también yo dejo que, porque aquí hay factores externos también que afectan. Exacto, exacto. Estamos en constante interacción con el entorno, entonces siempre eso va a ir afectando también nuestras emociones. Claramente, como tú dices, Guillermo, podríamos nosotros frente a una situación buscar opiniones no muy aceptadas por nosotras que nos van a disminuir esta emoción positiva. O podríamos también poner como ejemplo, si nosotros estuviésemos en un contexto en que no nos pudiésemos reír, ¿cierto? O ser tan efusivos con nuestras emociones, supongamos un velorio, supongamos una ceremonia, ¿cierto? Y de repente nos acordamos de algo que nos genera cierta risa. Nosotros vamos a tratar de disminuir esa emoción positiva, no porque sea mala la emoción, sino porque hay un contexto que constantemente nos está regulando, nos está exigiendo cierto comportamiento, ¿sí? Y también, que esto ya lo sabemos muy bien, podemos aumentar emociones positivas, ¿cierto? Que esto es como lo más sabido, o sea, podemos nosotros, eh, no sé, si de repente tenemos un logro y queremos aumentar la duración de esa emoción, podríamos llamar a nuestros amigos y decirle, oye, ¿sabes que me fue súper bien con esto? Juntémonos a tomar, no sé, un café, una cerveza, ¿cierto? Y nos juntamos y seguimos hablando de lo emocionados que estamos y seguimos como aumentando esa emoción o manteniéndola en el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, lo que nos queda de este diagrama, así como nos quedó de acá saber que nosotros podemos regular una emoción antes de que suceda, lo importante que nos tiene que quedar de esto es que nosotros regulamos tanto emociones positivas como negativas, ¿sí? Tenemos el absoluto control de poder regular cada una de estas formas de expresarse las emociones. Ahora, nosotros en el día a día
hacemos muchas cosas por regular nuestras emociones y no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Porque como decíamos, la regulación emocional puede ser voluntaria o puede ser automática. Y hay distintas cosas que nosotros podríamos hacer como lo que vemos acá en las imágenes, ¿cierto? Cuando yo me tomo una pausa y me voy a tomar un café porque siento que ya estoy un poquito estresado, estoy tratando de regular mis emociones, ¿cierto? Cuando yo de repente digo, hoy necesito ir a caminar un rato a la playa y me siento frente al mar, también estoy regulando mis emociones. Hay personas también que regulan sus emociones mediante la comida, ¿cierto? Me siento un poco deprimido, me voy a comer un pedacito de chocolate, ¿sí? Todos estos comportamientos son formas de regular emociones y son ejemplos porque podríamos encontrar muchísimo en nuestras vidas. Ahora, hay comportamientos que pueden transformarse en hábitos no tan buenos también para nuestra salud. Por ejemplo, si este fuese un hábito regular para nosotros poder gestionar nuestras emociones y tenemos una ingesta muy alta, ¿cierto? Eso podría ser perjudicial para nuestra salud. ¿Sí? Las mascotas también nos ayudan mucho a regular nuestras emociones. ¿Cómo regulan sus emociones principalmente ustedes? ¿Qué es lo que identifican así como esto a mí me ayuda mucho a regular mis emociones? Yo me siento totalmente identificado con la comida. Sí, cosas más dulces, De todo, en realidad, de dulce, todo, salado, lo que de venga. todo. Sí, más dulce, chocolate. O los helados también ayudan harto como a relajarse, no sé, baja la ansiedad, no lo sé, pero los helados también generan un bienestar. Mm. Un no sé qué. Quizás también realizar actividades que uno comúnmente no hace, o deporte, o por lo general, yo cuando sufrí un quiebre emocional me dediqué a la cueca y me dediqué al bowling, acá en Iquique, entonces, que me sacaron siempre constantemente de mi estrés, y de mi estrés emocional que tenía, que estaba pasando. Entonces ahí le daba duro a los pinos con con los bolos. Y ahí me desquitaba y rompía mi rabia al respecto. Pero eso, a lo mejor es entrar, yo lo estaba hablando en el ámbito personal, pero también eso puede suceder, le puede ayudar a cualquier otra persona también. El, el entrar a realizar actividades físicas que a lo mejor no lo estaba haciendo, cambiar un poco de aire. Así es, deporte ayuda muchísimo a regular emociones también. ¿Alguien? Profesora, Sí. disculpe, sabe que a mí me ha resultado, pues yo trabajo en la presidencia de la Corte de Apelaciones de Arica. Yo Mm. también soy ariqueña. Y cuando hay situaciones así que de estrés o de que siento que me superan, por lo general aviso que voy a hacer un rato de pausa saludable y voy a una esquina que hay ahí cerca y me tomo un café y después vuelvo a mi lugar de trabajo. Y lo otro también que me ha resultado mucho es que cuando alguien, yo siento que que me quiere provocar o sacar de de mi momento de zen, por decirlo, yo digo, esto no es mío, esto es tuyo. Digo, lo repito varias veces, esto no es mío, es tuyo. Y eso me ha ayudado bastante en en mi jornada laboral, porque hay situaciones que de repente estresan o te sacan de de tu momento de tranquilidad o o de tu trabajo. Entonces, es bueno ese ejercicio de repetirlo y decir, pucha, esta situación no es mía, es tuya. No me vas a sacar de mi momento de zen, como lo decía, y vamos avanzando y vamos, porque es importante cambiar el chip, porque si uno se toma las cosas siempre a pecho, o sea, olvídelo, ¿no? Nunca va a poder estar tranquila o hacer las cosas como corresponde. Así es. Qué buen ejemplo, Carolina. Yo creo que nos puede ayudar a muchos acá también tener en consideración eso. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde yo me hago responsable de lo que me está pasando con esta situación y hasta dónde comprendo que esto tiene que ver más con el otro que conmigo? ¿Sí? Y elegir las batallas emocionales que voy a tener, ¿cierto? No puedo estar en todos los frentes también. Ujú. Bien.
Tenemos, y esta sí está dentro de nuestro contenido en la plataforma. No sé si alguien la ha podido revisar ahí, pero esta es la rueda de las emociones, ¿sí? Esta rueda a nosotros nos permite poder observar que hay muchísimas, muchísimas emociones, incluso más de las que tenemos acá en esta rueda. Y por lo general, cuando las personas se nos pide hacer una lista acerca de las emociones que nosotros conocemos, el promedio de la gente logra nombrar 12 emociones, 8 emociones, 15 quizás como mucho, ¿sí? Pero la verdad es que tenemos muchísimas y eso nos muestra a nosotros que tenemos una alfabetización emocional demasiado baja. Entonces, cosas que de repente nos generan rabia, para nosotros son esto, no sé, estas 5 situaciones me generan rabia, pero a lo mejor una no me generaba rabia, a lo mejor una me generaba más el sentirme amenazado, otra me generaba más el sentirme más agresivo, más impulsivo, otra me generaba más sentirme como frustrado, más que desde la rabia, ¿cierto? Y el hecho de que nosotros podamos ir distinguiendo pequeños matices entre las emociones nos permite a nosotros tomar decisiones en cuanto al comportamiento posterior que vamos a tener. No es lo mismo decidir comportarme de cierta forma cuando tengo rabia que cuando estoy frustrado con algo, ¿sí? Entonces, esta herramienta, nosotros podemos ver acá que tenemos 6 emociones principales que están al centro de la rueda. Y seguimos acá con, más hacia el exterior, ¿cierto? Con 36 emociones y más hacia el exterior con 72 emociones, que a nosotros nos van a decir, por ejemplo, cuando yo siento miedo, ¿cómo es el miedo que estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Tendrá que ver con que me siento un poco más humillado? ¿Tendrá que ver con que a lo mejor me siento un poco más inseguro frente a esta situación? Ya, quizás lo que estoy sintiendo es que me siento más bien humillado. Ok, ¿y será que a lo mejor me siento humillado por qué? ¿Cierto? Y ahí yo quizás podría concluir que lo que siento es que no se me está respetando mucho, ¿sí? Me siento irrespetado en esta situación. Entonces nos va ayudando a poder definir con mayor detalle qué es lo que estamos sintiendo nosotros al respecto de una situación. ¿Conocían esta rueda de las emociones? ¿No? No, Y les sabían que podían experimentar tantas emociones como las que podemos ver acá. Que uno por lo general conoce las emociones de, no sé, de la película Intensamente, ¿cierto? Y uno dice, no, yo conozco las emociones, yo vi esta película, está el miedo, el asco, la felicidad, la sorpresa, ¿cierto? Pues son muchísimas más, ¿sí? Es importante comenzar a aumentar nuestra alfabetización emocional, ¿ya? Y acá hay otra herramienta que les quiero dejar, que esta tampoco está en la plataforma, pero este es como una especie de calendario emocional, ¿sí? Que a nosotros nos puede servir sobre todo para potenciar el autoconocimiento, que recordemos que el autoconocimiento es la primera habilidad que tenemos que desarrollar en la inteligencia emocional. Entonces nosotros podríamos tener un calendario semanal, ¿cierto? Donde pudiésemos poner algunas emociones acá, las que nosotros queramos, y poder ir tachando cuando hemos sentido estas emociones. Y luego quizás podríamos observar esta tabla y darnos cuenta de que, no sé, quizás la mayoría de los días siento mucha diversión, siento que estoy disfrutando algo, ¿sí? O quizás la mayoría de los días me doy cuenta que lo que estoy sintiendo, no sé, es, no sé, acá dice esperanza, pero pongámosle desesperanza, ¿sí? Entonces algo podría estarme pasando porque parece que todos los días estoy sintiendo esto. Nos ayuda a comprendernos emocionalmente, a tener un panorama de cómo se están moviendo nuestras emociones a lo largo de los días, ¿sí? Se los dejo ahí como una pequeña herramienta. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme si hay preguntas. Bien. Entonces, el ciclo que vimos de las emociones, ¿cierto? Nos va a ayudar a nosotros a entender cómo estamos experimentando y procesando las emociones, ¿sí? A comprender también cómo éstas influyen en nuestro comportamiento y en nuestro bienestar y a desarrollar también habilidades de regulación y gestión efectiva. Y la rueda que hemos visto de las emociones nos va a ayudar a nosotros a poder identificar con mayor precisión las emociones que estamos teniendo, ser más conscientes también de nuestras emociones y de las emociones de las demás personas y nos va a facilitar también la inteligencia emocional. Así que los invito a que los puedan tener ahí a mano para poder apoyarse en su gestión emocional.
Bien, hay algunas emociones que surgen constantemente, ¿cierto? Y sobre todo también en el ámbito laboral, constantemente cuando hay situaciones que nos parecen injustas o que quizás no comulgamos mucho con ellas, ¿cierto? Podrían generarnos un poco de ira, de rabia, frustración. Hay otras situaciones que nos podrían generar también la necesidad de perdonar ciertas situaciones. Como bien decía por ahí Carolina, hay situaciones que de repente me gatillan emocionalmente, pero no tienen mucho que ver conmigo, tienen que ver más con el otro. Entonces sería importante también practicar ahí el perdón de las situaciones, ¿cierto? El perdón entre comillas, porque no hemos sido llamados a perdonar a nadie, sin embargo, tenemos que saber avanzar también, ¿sí? Y a poder aceptar los aspectos del otro. La frustración que se puede dar constantemente también, ¿sí? Y la gratitud, que la gratitud siempre nos va a ayudar a nosotros a poder tener una mente mucho más optimista. Nuestro cerebro es tremendamente moldeable, ¿ah? Desde la neuroplasticidad de las neurociencias, nosotros sabemos que nuestro cerebro lo podemos moldear a lo largo de toda la vida. Entonces, por lo general, nosotros o nuestro foco de atención está puesto casi siempre en cosas negativas, en aspectos negativos de las situaciones, como que vamos viendo por la vida el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno, como se dice. Entonces, cuando nosotros tenemos ese foco atencional en nuestra mente, por supuesto que nuestras emociones van a ser más del orden de la frustración, de la ira, de la rabia, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a experimentar la gratitud, comienza a suceder que ese foco atencional va cambiando. Y luego de practicar la gratitud frecuentemente por un tiempo, ¿cierto? Vamos viendo los beneficios en que cuando estamos frente a una situación, solemos valorar más los aspectos positivos que los aspectos negativos de la situación. Entonces también nos ayuda muchísimo. ¿Cuáles son las emociones que más surgen en ustedes en el ámbito laboral? Cuéntenme un poco de eso. Frustración por ahí me parece haberle leído los labios a Leonardo. Sí, a veces la frustración porque uno hace a veces todo lo posible por sacar el trabajo dentro de los horarios y hay veces que se van dando situaciones que van haciendo que se alargue tu periodo de trabajo. Entonces, Ujú. ahí uno se siente un poco frustrado porque hay veces que son cosas anexas, externas que a uno lo conllevan a demorarse un poco más allá de lo debido. Y eso genera esa frustración de no poder, digamos, a lo mejor tener que quedarse un poco más de lo debido en el trabajo. Así es, coincide ahí Guillermo, ¿cierto? Guillermo y Leonardo con la frustración. ¿Qué otras Sí. emociones están experimentando en sus trabajos y a raíz de qué situaciones? También es importante abrir estas conversaciones porque nos ayudan también quizás a ver que no somos los únicos que nos estamos sintiendo de esa manera y sentir que hay emociones que suceden en grupo también nos ayuda un poco en la contención emocional. Gratitud. Gratitud, Guillermo, ¿en qué momento sientes gratitud dentro de tu trabajo? Es que pese a todas las cosas que uno puede ir pasando en la vida personal y laboral o diferentes ámbitos, yo siempre he sido el pensamiento que uno tiene que ser agradecido. Ujú. Sí. ¿Hay alguna práctica puntual que realices para tener siempre tu foco puesto en eso, en agradecer frente a la situación? Bueno, yo soy creyente en Dios, así que ¿Mm? yo creo en que uno tiene que agradecer que tiene vida, que tiene salud, que tiene trabajo. Ujú, Entonces, de ahí viene mi pensamiento que a pesar de todas las cosas que uno puede pasar en la vida, cosas fuertes o no tan fuertes, uno igual siempre tiene que guardar un espacio para la gratitud. ujú. Bueno, la fe es un elemento que también ayuda muchísimo a sostenernos agradecidos y sostenernos también con la mente más positiva, más optimista frente a la adversidad sobre todo. Ujú, Yo creo que también es súper importante considerar siempre lo que decía igual Carolina, ujú, de que no todo es hacia a mí, no es un te, digo algo, no, de repente son situaciones del trabajo y hay que tomarlas como tal. Y eso ayuda mucho a no tener esa carga, no sentirte culpable o que te echas la culpa por algo, sino que es una situación que pasó X y sentirla de esa manera. No todo es mi responsabilidad, no todo me lo están diciendo a mí.
Ujú. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho al manejo de las emociones en el día a día en el trabajo. Sí, nos ayuda como a sostener una distancia prudente, ¿cierto? Para no enganchar emocionalmente y dejarnos arrastrar por la situación. Ujú. Y a veces es un poco difícil, ¿ah? No sé si alguien aquí lo practica y cómo lo logra. O sea, yo siempre digo, esto es pega. Yo siempre digo, esto es pega, si esto es trabajo. Siempre trato de concentrarme en eso. Pasan de repente cosas que eso no quiere decir que de repente uno no se frustre o le dé rabia, pero uno siempre, yo al menos trato de practicar siempre que esto es trabajo. Esto es Ujú, trabajo y a lo mejor la colega no hizo esto porque, no sé, está estresada. Trato de verle el otro lado también, para no sentirlo personal y no sentir que es una presión o una falta mía. ujú. Algo que nos puede servir mucho en estos casos, ¿cierto? Y cómo soltar la situación y no dejarme arrastrar emocionalmente es revisar las propias creencias que yo tengo respecto a lo que está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, si mi jefatura en un momento me dijera que algo que yo realicé no está bien hecho, ¿cierto? Eso a lo mejor podría a mí angustiarme, podría estresarme, podría hacerme sentir muchas cosas y yo quizás en mis pensamientos, ¿cierto? Porque ahí tenemos que revisar nuestras creencias, yo podría tener pensamientos automáticos que se estén disparando sobre mí misma y mi capacidad de poder gestionar mi trabajo. Y quizás esos pensamientos, si los observo bien, podrían tener que ver con que no soy lo suficiente para este cargo que estoy desarrollando, no tengo las suficientes herramientas, no me siento capaz de poder sobrellevar esta tarea que me han encomendado. Y ahí cuando entramos a revisar los pensamientos que se están disparando dentro de nosotros, podemos nosotros observar desde dónde vienen también, qué otras experiencias a lo largo de nuestras vidas han hecho que nosotros nos sintamos de manera similar. Experiencias que han ido reforzando esas ideas que podrían ser creencias que estén distorsionadas de la realidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esas creencias que nosotros tenemos, esos pensamientos que se disparan automáticamente, tienen relación con experiencias previas que van moldeando una manera de ver el mundo, yo puedo desengancharme un poco y decir, tal vez esta vez es distinto. No tiene relación con lo que yo suelo pensar siempre sobre mí misma. Quizás tiene que ver solamente con que hay que mejorar un aspecto de lo que me ha solicitado mi jefatura, ¿cierto? Quizás solamente esta vez fallé en esto, pero he hecho esto otras 100 veces y me ha salido siempre súper bien. Entonces, cuestionar nuestros pensamientos y nuestras creencias respecto a las situaciones que vivimos es tremendamente importante, porque por lo general nosotros nos creemos nuestros pensamientos y nuestros pensamientos no siempre reflejan la realidad de lo que ocurre. Nuestros pensamientos están muy sesgados por experiencias previas y cargados de emociones de experiencias previas. ¿Les hace sentido eso? ¿Qué piensan? Bien. Hay algunas emociones, como las que vemos acá, la aceptación, la resiliencia, la asertividad, que nos van a ayudar a una mejor adaptación y comunicación también, sobre todo en el entorno laboral, que es lo que nos interesa dentro de este curso. Entonces, la aceptación la vamos a ver como esta habilidad emocional de poder reconocer y adaptarnos a situaciones tal como se están presentando, ¿sí? Incluso si estas no están cumpliendo nuestras expectativas o nuestros deseos. Y esta actitud de aceptación implica que nosotros enfrentemos la realidad sin resistencia o sin negación, ¿sí? Y esto permitiendo, por supuesto, responder de manera más constructiva frente a una situación. Esta aceptación no va a implicar que nosotros nos conformemos insatisfechamente con una situación, sino que implica principalmente que estamos comprendiendo una situación, que estamos comprendiendo que la situación quizás no se puede cambiar, pero sí la forma en que reaccionamos ante esta situación. ¿Recuerdan cuando en la clase anterior hablábamos de la aceptación también y yo les ponía de ejemplo qué hacemos para poder enfrentar una ola agresiva cuando vamos entrando al mar? Y veíamos ahí que una actitud de aceptación podía ser comprender que la ola nos va a suceder de todas maneras, pero que si nosotros reaccionamos frente a esta ola de una manera más calma, podríamos salir más rápido a la superficie. En cambio, si luchamos contra esta ola, que sería un poco más desde la resignación, ¿cierto? Podríamos nosotros mantenernos más tiempo bajo el agua. ¿Recuerdan que hacíamos ese ejemplo en la clase anterior?
Sí, sí, y Ujú. ahí tengo yo un punto donde tengo como otro punto de vista. Acá. Eh, Usted mencionó la palabra resignación. Ujú. A todo esto yo, ta- disculpe, a veces en los cursos yo hablo mucho, entonces yo trato ahora de ser más, no hablar tanto, porque en una oportunidad me di cuenta que hablaba mucho. No, por favor, adelante, si a todos nos sirve. Entonces yo creo que Ujú, incluso la resignación igual sirve. ujú, Y yo no lo encuentro darse por vencido, sino que es algo que va más allá de lo que nosotros podemos entender. ujú, Y hay veces que hemos luchado tanto que a veces la resignación viene una respuesta o se abre una puerta. ujú. Yo lo veo desde ese punto de vista. Perfecto. Excelente, excelente. Lo que pasa es que muchas veces tratamos de hacer esta diferencia entre aceptación y resignación, porque a veces también se toman como similares. Pero hay una pequeña diferencia en la actitud cuando estamos enfrentando algo con aceptación y cuando lo estamos enfrentando con resignación. Y eso se ve en que cuando es con aceptación, nosotros aceptamos la situación y tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro comportamiento para poder obtener el mejor resultado, ¿cierto? Y lo hacemos confiando en que quizás la situación no se puede cambiar, pero confío en mis capacidades de poder hacer frente a esta situación. Y en la resignación, la actitud es con un poquito más de, como de insatisfacción frente a lo que está ocurriendo, con un poquito más de resistencia frente a lo que está ocurriendo. Así como, pucha, ya, es lo que hay y tengo que hacerlo nomás, pero con una actitud que claramente me genera mucho malestar, ¿sí? Entonces, desde la aceptación podemos ver una actitud que es un poquito más amable con lo que está sucediendo y amable conmigo mismo en relación a cómo me voy a enfrentar a esta situación que está ocurriendo. Y ahí en la aceptación, profesora, se mezcla un poco como entender que lo que pasó o el problema que tengo o la actitud que yo tuve frente a ese problema lo hice con las herramientas que yo contaba en ese minuto. No lo hice porque algo pasó, algo malo hice, sino que lo hice tomando los elementos que tenía a mano, Así es. ¿cierto? Como entender o ser amable conmigo misma de que me equivoqué, pero no me equivoqué, la verdad, hice lo mejor que podía. Ujú. Tiene que Una ver con cosa la así, ¿tiene que confianza en ver? ti misma, con la confianza en que siempre das lo mejor de ti, ¿cierto? Y desde ahí puedes entender que en otras situaciones quizás hubieses respondido de otra manera, quizás menos deseada como responderías hoy en día, porque hoy en día conoces otras cosas, has aprendido otras cosas. Entonces, pero siempre confiando en que frente a cada situación, en cada etapa de tu vida, has respondido con lo que has tenido a mano para poder responder frente a eso. Es muy importante la amabilidad con uno mismo, porque nos ayuda a no ser excesivamente críticos con nosotros, ¿sí? Eso también eleva nuestro nivel de estrés. Constantemente nos estamos culpando de cosas y nos estamos señalando errores a nosotros mismos y por el contrario, cuando estamos teniendo logros y avances, no nos somos muy buenos para estarnos celebrando. Entonces también ahí hay que mirar ese aspecto también. Ahora, la resiliencia, que también la podemos ver acá como una emoción que nos ayuda mucho a la adaptación y la comunicación, es la capacidad que nosotros tenemos de afrontar y de poder recuperarnos positivamente frente a una adversidad, ¿sí? A un desafío, a una situación difícil. Y esta capacidad a nosotros nos va a permitir movilizar distintos recursos internos y externos para poder mantener una estabilidad emocional y además de ello salir fortalecidos de las dificultades. Porque no es lo mismo que la ola me golpee 4 o 5 veces y que cada vez que me golpea, ¿cierto? Yo termino casi ahogándome en la ola, a que la ola me golpee 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y cada vez yo aprenda algo nuevo de cómo enfrentarme a esta ola y cada vez la esté enfrentando de manera distinta. Y tiene mucho que ver con lo que la colega acaba de mencionar, ¿cierto? Y tenemos también la asertividad, que la asertividad la vamos a entender como la capacidad que tenemos nosotros de expresar claramente nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestras necesidades, pero de una manera que sea respetuosa y adecuada también al contexto, ¿sí? Donde vamos nosotros a
respetar nuestros propios derechos de poder opinar lo que necesitamos opinar, pero también vamos a respetar los derechos de los demás y lo vamos a expresar de tal manera que no vamos a pasar a llevar a las otras personas. Entonces, la comunicación asertiva siempre va a favorecer relaciones laborales efectivas y respetuosas, ¿sí? Va a ayudarnos también a evitar malos entendidos, va a ayudarnos a evitar también conflictos que sean innecesarios. ¿Hay preguntas sobre estas emociones que hemos visto? ¿Comentarios de sus experiencias, algo que quisieran aportar? Podría, disculpe, o sea, podría dar un ejemplo de esa actividad en como la aplicación en el caso de poniendo, sabiendo el tema de la hora, cómo funciona ahí las actividades. La asertividad, se escucha muy mal tu audio, Leonardo. No sé si solo yo te escucho así, pero me preguntaste algo relacionado con la asertividad. ¿Quisieras escribirlo en el chat a lo mejor? Ya. ¿Cómo funciona la asertividad aplicado al ejemplo de la ola? Qué interesante pregunta, ¿eh? Porque estamos haciendo un ejemplo con eh, un elemento simbólico con el que no estamos teniendo un diálogo. Entonces pongámosle diálogo a esto, ¿cierto? Supongamos que esta ola es más bien una persona que constantemente nos lleva a enfrentarnos a desafíos, ¿cierto? Que quizás siempre que se comunica con nosotros nos lleva a nosotros a tener que enfrentar cierto nivel de estrés, cierto nivel de indecisión respecto a cómo abordar a esta persona quizás en la comunicación. La asertividad aplicado a esto podría ser que nosotros no somos indiferentes a lo que esta ola nos puede generar, ¿cierto? Y al no ser indiferentes frente a esto, nosotros siempre tenemos una narrativa, una opinión que siempre queremos expresar al respecto. Cuando nosotros nos estamos guardando nuestra opinión o lo que estamos pensando sobre algo, ¿cierto? Nos estamos reprimiendo la oportunidad de poder co-construir con la otra persona en esta situación, ¿sí? Estamos dejando que esta situación dependa exclusivamente de la otra parte. Entonces es importante ahí primero observar qué es lo que yo tengo que decir al respecto de esta situación y decirle a esta ola, ¿cierto? Me parece que eh, me siento muy pasado a llevar con tu forma agresiva de abordarme, por ejemplo, ¿cierto? Siento que no es la manera en que deberíamos de relacionarnos, haciendo como un ejemplo. Y de esa manera nosotros vamos a estar expresando lo que sentimos, pero a su vez recuerden que la asertividad también tiene que ver con que en el momento en que lo estamos expresando no estamos siendo hostil con la otra persona, sino que estamos siendo respetuosos. Entonces, sostener esto que yo necesito comunicar, pero en un diálogo que sea respetuoso, que sea amable. No amoroso, es distinto de ser amable, ¿sí? Amable tiene que ver con poder respetar tiempos, con poder mirarnos, con poder comprender la perspectiva del otro, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ejemplificarlo con eso un poco, Leonardo, con validar mi necesidad de expresar lo que me pasa frente a esta ola, pero también comunicárselo de una manera respetuosa, de una manera amable. No sé si te respondo con eso. Se ve en una persona con estados de ánimo variados. Sí, hay personas que tienen mucha labilidad emocional, que emocionalmente son como suben, bajan, y eso también podría desestabilizarnos a nosotros un poco, porque fíjense que las emociones se contagian.
Nosotros tenemos un tipo de neurona que se llama neuronas espejo y nosotros cuando observamos emociones en otras personas somos susceptibles a adoptar también emociones que ellos están experimentando. Desde ahí que cuando nosotros somos extremadamente empáticos con alguien podríamos dejarnos arrastrar por la emoción de esa otra persona. Y ahí es donde hablábamos de la trampa de la empatía en la clase anterior, que es importante reconocer hasta dónde yo puedo aproximarme y ayudar a esta otra persona desde la comprensión y no desde el sentir sus mismas emociones. ¿Hay más preguntas acá? Profesora, Ujú, sobre el tema de la asertividad, ujú, me pasa también mucho que como el Poder Judicial es tan jerárquico, que yo he optado por guardar silencio. Eso me ha ayudado mucho y no sé si sea una herramienta, un mecanismo de defensa, pero prefiero guardar silencio ante situaciones que para qué mejor emitir opinión cuando muchas veces las personas, porque yo siento que en el Poder Judicial no deberían quizás hacerse más cursos, más capacitaciones sobre estos temas que muchas personas en general o las jefaturas no las tienen tan concientizadas. ujú, Eh, entonces me pasa mucho lo que le comentaba, que yo he preferido guardar silencio y evitar a veces emitir opiniones, porque a veces se ve eso, pues se ve como que la persona es una amenaza y muchas veces también lo he visto en mis colegas que se castiga, o sea, cada vez que alguien va a opinar o decir algo, en vez de mirarlo con una mirada constructiva o que sea algo positivo, es mirado como una amenaza y hay castigo, castigos que no se visibilizan, pero en el fondo después sí, con carga laboral, por ejemplo, o te cambio de puesto de trabajo, etcétera. Perdóname, Carolina, ¿la pregunta era o solamente querías como comentar la experiencia de... Ahí estás más Sobre bien. la asertividad, refiriéndome al tema de la asertividad. Ah, que si es que entiendo, dime si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se está viendo esta asertividad si es que en una situación yo me estoy quedando más callado frente a lo que ocurre? Yo la llevo a mi ámbito laboral. Como hablaban los colegas y lo decía usted, que importante de repente transmitir o explayarse de manera asertiva y comunicar lo que las diferencias o las cosas que estén que tengan que pasar, por ejemplo, en una reunión. Ujú, Lo que yo le decía que yo lo he optado y prefiero en ese sentido guardar absoluto silencio y ha sido una forma o una herramienta que me ha servido en el tiempo para evitar cualquier situación que en el futuro me pueda perjudicar. Porque muchas veces las personas o la jefatura no lo ven, no lo miran como como una forma de comunicarse o entender lo que a ti te está pasando, lo que tú le estés transmitiendo, sino que lo ven como una amenaza. Y ujú. a veces, le decía yo, como el Poder Judicial es jerárquico, yo creo que esto da a lo mejor en relaciones más horizontales, pero en el Poder Judicial es complicado, no es fácil. Si no siempre vamos a tener ese espacio de poder ser asertivos en el sentido de decir lo que necesito decir, ¿cierto? Claro, Pero sí tengamos como el cuidado, aferrémonos un poco a que cuando no podamos decir lo que queremos decir, aferrémonos un poco a nuestra actitud de aceptación, a esa actitud en que cuando observamos que en esta situación no hay nada que nosotros podamos hacer para modificar, la vamos a aceptar y la vamos a enfrentar de la mejor manera posible, con las mejores herramientas que tengamos para enfrentarla, ¿sí? Porque lo importante es cómo yo me relaciono con la situación. Sí, eso es lo que nos va a generar a nosotros un resultado en cuanto a lo emocional más satisfactorio o más insatisfactorio. Entonces, claramente estoy muy de acuerdo contigo. Hay momentos en que no vamos a poder dar nuestra opinión y decir lo que pensamos al respecto
de X cosa, pero siempre podemos aplicar también la actitud de aceptación, ¿sí? Perdón, pero esa actitud que dice la colega Carolina, en el Ujú. fondo, no siempre hay que hacerlo, pienso yo, porque el quedarse callado, uno va acumulando frustración, no sé, sentimientos de no expresar, poder Ujú. expresarse sus sentimientos, lo que ella piensa, a pesar de que es cierto, estamos jerarquizados, pero yo creo que esa normativa no siempre en el tiempo puede perjudicarla más que, creo yo, más que ser un Sí. bienestar para Clara- ella. Claramente, el hecho de no expresar todas esas emociones, ¿cierto? Nos puede generar mucho malestar emocional en nuestro trabajo. Podríamos incluso comenzar esta escalada del burnout y comenzar a sentir que estamos tremendamente frustrados con nuestro trabajo, etcétera. Pero también hay algo que se llama la mente de principiante, que viene mucho desde el budismo también, desde las actitudes del mindfulness, que tiene que ver con que cada situación que yo observe en la vida la experimente como si fuese la primera vez. ¿Sí? Entonces desde ahí nos relacionamos con aspectos nuevos de la situación. Y puede ser que en algunas situaciones yo sí logré comunicar lo que sucede porque el ambiente es amable para poder expresar ideas, porque las personas a las que voy a expresar las ideas son personas receptivas, etcétera. Pero quizá en una situación muy, muy similar, ¿cierto? Podría ser que esa situación no se dé. Entonces, ¿qué es lo importante acá de la mente de principiante en estas situaciones? Por ejemplo, Carolina, que si bien yo tengo la percepción, la idea de que por lo general yo es difícil que yo pueda expresar mis opiniones, mis emociones, mis sentimientos respecto a lo que se está dando en mi trabajo, no lo tomes como una regla general, ¿sí? Siempre van a haber situaciones que pueden ser excepciones y que podemos ver las situaciones como si fuesen totalmente nuevas. Entonces, date siempre esa oportunidad y para todos, dense siempre la oportunidad de evaluar situación a situación. Hay situaciones en que va a ser más amable que yo pueda exponerme emocionalmente y otras situaciones en que no. Y esas situaciones en que no, tenemos otras herramientas también para poder enfrentarlo. Ujú. Bien. A veces Entonces, decir la verdad, perdón, a veces sí, decir la verdad lo toman como que uno es confrontacional de repente, ¿cierto? No lo toman a sí, bien la persona, la receptora, digamos. sí. Es que en O nuestra decir cultura es siempre así. o decir siempre las cosas, no sé, ya es ataboso, el colega es ataboso, pues. Entonces, es cierto, Carolina, de que de repente hay que callar y a lo mejor tomar otra actitud, pero siempre hay que decir algo con respeto y con, no sé, pues, eh, hacerlo bien. Ujú. Y recuerden que en nuestra cultura está muy internalizado eso que nos menciona Ricardo. Cuando nosotros somos personas que constantemente estamos expresando lo que estamos pensando, sintiendo, pasamos a ser personas no directas, sino que personas conflictivas, ¿sí? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es ser tremendamente transparentes con nuestro entorno, pero no se significa así en nuestra cultura. Entonces, desde ahí también que solemos callar más, reprimir más, ¿cierto? Bueno, recordar que las emociones entonces nos sirven para poder proporcionar información sobre nuestro entorno, para poder influir en nuestras decisiones y comportamientos, para regular también nuestras interacciones sociales y ayudarnos a adaptarnos a diferentes situaciones. Y además también, como bien dice acá, juegan un papel crucial en nuestra experiencia subjetiva del mundo y en nuestra salud mental y bienestar. ¿Sí? Bien. Esa ha sido la clase de hoy sobre gestión emocional. Creo que ha sido, bueno, le muestro acá los grupos de trabajos que tenemos. Tenemos tiempo para revisarlo, pero ha sido una clase en que lo que espero es que puedan llevarse la sensación de que tienen más control sobre sus emociones de lo que ustedes creen, de que pueden hacer mucho más por la gestión de sus emociones de lo que ustedes creen, incluso antes de que las emociones surjan, ¿sí? Entonces, cualquier proceso delicado que estén viviendo en este momento, ya sea de estrés, que estén en alguna de las etapas de escalada del burnout, confíen en la capacidad que tienen de poder regular las emociones que están surgiendo en este momento, ¿sí? Porque recuerden que una parte del burnout tiene relación con las condiciones del trabajo, pero otra parte tiene que ver con cómo yo me gestiono a mí mismo y los hábitos de vida que tengo para poder compatibilizar esto con la exigencia de mi trabajo. Bien, les tengo acá los grupos de trabajo que me consultaban al principio de la clase. Espero se pueda ver bien ahí. Tengo un mensaje aquí.
Ahí. Vamos a tener 4 grupos. Eh, Tomen un pantallazo o sáquenle una foto para que sepan cuál es el grupo que les corresponde y cuáles son los colegas que van a estar en sus grupos. Ahí yo les dejé los correos electrónicos para que tengan facilidad de poder comunicarse con ellos. Y mientras ustedes hacen eso, yo voy a ir pasando la lista, ¿ya? Igual que la clase anterior, me van señalando si están presentes para ponerlos acá. Carolina Contreras, Presente. bien. Rebeca Pérez, Presente. Ingrid Cortés, Presente. Guillermo Vallejos, Presente. Mm. María Retamal, Acá, profe. Leonardo Ortega, Presente. Elizabeth Delgado, Acá, profe, presente. Rodrigo Palma, Presente. Guillermo Aliaga, Presente. Camila Ortiz, Presente. Digna Con, Presente. Jocelyn Zagal, Presente. Ana María Celis, Presente. Claudio Valdivia, Presente. Claudio Valdivia, no es el famoso, ¿cierto? El famoso Claudio Valdivia, No, ni siquiera familiar. no por ahora. Está presente también. Ricardo Rojas, Así es. Presente. ok, Enrique Herrera, Presente. María Bustamante, No está en el curso ella. Se excusó. ya, solo quería corroborar. Héctor Oyarzún, Presente. Erwin Castillo, Presente. perfecto, completos. La clase pasada también estábamos completos. Los felicito por la asistencia. Tenemos acá, ah, ya, perfecto. Bien, ¿pudieron entonces guardar sus grupos? ¿Hay consultas respecto a este trabajo? Si quieren aprovechar los últimos minutitos para que hagan preguntas respecto a ello. Profesora, María Bustamante era la persona que no está en el curso. Permítame revisar de nuevo. Sí, Ella está en el grupo 4, entonces no, ya seremos 4. sí, sí, 4. Ujú. Están todos, Hola. ¿cierto? Sí. En Profesora, los grupos. una, Dígame. una consulta. ¿Existe Sí. la posibilidad que cada uno haga su trabajo? Porque a mí esto de trabajar en grupo no se me da. Ni presencial, ni telemático. No me gusta. Esa es la La verdad. verdad es que el formato de la evaluación tiene que ser grupal, porque es un trabajo de mucho desarrollo, de aplicación de los conocimientos del curso. Entonces, tiene que ser de manera grupal para que puedan hablar, conversar, debatir acerca de distintos aspectos que se proponen en el caso que se propone ahí en el trabajo. Una lata. Sí. Eso. ¿Alguna otra pregunta sobre el trabajo que hay que hacer? ¿No? Perfecto. Entonces, si no hay más consultas, Perdón, ¿sí? ese trabajo tiene fecha de entrega, ¿cierto? ¿Cuándo sería eso? ¿O cuándo van a Sí. dar el tema del trabajo? El trabajo ya está en la plataforma. Ah, En ya, los ok. cursos que ustedes tienen ahí ya lo tienen disponible para poder revisarlo y comenzar a trabajar en él. Ahora entiendo, y María José, corrígeme si no lo recuerdo bien, pero entiendo que tienen 7 días posterior a la última clase para poder hacer entrega del trabajo. ¿Es así, María Sí, José? sí, son 7 días terminadas las clases, Ya, 7 días corridos. ok, gracias.
Bien, si no hay más preguntas, entonces les deseo que tengan un bonito día. Que muchas gracias por la participación que han tenido en la clase del día de hoy. Vayan guardando todas las preguntas que sean necesarias de acuerdo a cómo vayan avanzando en la plataforma y nos vemos el siguiente jueves para seguir avanzando en este curso. Los dejo con María José. Bueno, Gracias. bueno, nada, pues nos despedimos entonces. Espero que tengan una buena jornada. Recuerden que tienen todo hasta las 4 o 5 de la tarde, no me acuerdo cuál es el horario de la comisión de servicios, para que se metan a la plataforma, sigan aprendiendo, sigan revisando los contenidos y, y nada, que tengan una buena jornada hoy. Nos vemos el próximo jueves. Chao, que Que estés estén muy bien. Chao, bien. gracias. Chao, Gracias. chao, chao, chao. Chao a todos, que estén bien. Hasta Chao, luego. gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.